sola. Siendo las 19:44, Lore, podemos hacer entrar a nuestro invitado. Finalmente, oye, yo tengo la sensación de que varias veces en mi vida he querido conversar con Iván Arenas y no se me ha dado. De verdad, creo que sí. Hola, Iván, ¿cómo estás? Bien. Hola, Iván, un gusto. Gustazo. Iván El Huachano Arenas. ¿Ustedes se conocen? Sí, hace años. Sí. Sí. Son más o menos la misma promo. Más o menos ya, bravo, sí. Cuando éramos ¿Me más pongo pulpines. esto? O? Sí, si quieres, o sea, No, se escucha o vale, algo así. Estoy bien. ¿Cómo estamos? Bien, chévere, impactados un poco por la situación nacional, pero siempre tratando de abordarla de una Sí, forma ¿no? que no sea tan dramática. Tan denso. Sí, ¿no? Lo de patas es una cosa media complicada, ¿no? Es muy complicado, sobre todo porque todo el mundo tiene la sensación de que sabe qué está pasando, pero creo que estamos absolutamente desinformados realmente sobre el tema. Entonces, somos como una cúpula de gente que habla que sobre Reinfo y mira el escándalo de ayer, no sé qué, y la ciudadanía no entiende Lo que necesariamente. pasa es que yo creo que la ciudadanía es una agenda absolutamente distinta, ¿no? Pero evidentemente lo que pasa es que la gente me parece que tiende a, digamos, dar su voto de elección a la política en las en las elecciones, ¿no? Básicamente, no es que salga la gente como que ir a la izquierda, tal, ni una cosa No es así. una ¿no? sociedad civil Claro. activa, ¿no? No es una sociedad civil activa. O sea, básicamente la gente va a las urnas y dice, bueno, me voy a vengar de ti y apuesto por el otro, ¿no? Que eso es lo que decía justamente el jorobado que va a pasar ahora después de Dina un año más, ¿no? Que es que la gente cada vez está más molesta con la política. Con la política en general, ¿no? Sí, Claro, totalmente. claro, Sí, cuando salió lo de las firmas falsas, la noticia era las firmas falsas y sale Christopher Acosta tocando las puertas, ¿no? Usted firmó por el partido, primero la gente, no, yo no he firmado nada. Y lo que más me impactó a mí no eran las firmas falsas, era que el 80% de los entrevistados decía, pero si yo odio la política. O sea, Hay gente, que no se firmaría eso. hay gente que no se reconocía. el además, titular, le el pusieron- titular era firma falsa, pero para mí el titular era la gente de la calle odia la política. ¿Y qué estamos haciendo los que hacemos política, no? Yo escuchaba cada vez que odio la política, malditos políticos. Era, no, por Dios, ¿qué Sí, vamos a hacer? hay La una policía. desafección de la política, es absolutamente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se viene? No sé, es una suerte de radicalidad, no puede ser. Lo que se viene es una cosa media incógnita. En ese país, además, hay muchas cosas que proyectan y luego emergen Además, tú otras eres un cosas, científico ¿no? social también. Bueno, ¿no? por ahí Ah, trato, no, trato- por trato favor, de serlo, por trato de favor, serlo, ya, poquito, pues, poquito. ¿Que también es adopta un politólogo? No, Ah, ya, no, porque no soy en algún politólogo. momento No, había no, una no. mesa de politólogos acá y era como todo el mundo, adopte un politólogo. No soy un politólogo. Me gustaría hacerlo, pero no lo soy. Tampoco sociólogo, pero me gustaría hacerlo, pero tampoco. ¿Cuál es tu carrera, Iván? Yo soy comunicador. Ah, mira, como yo. Sí, pues, bueno, Pero además te has especializado en el tema de la minería. Eso es lo que yo veo hace muchísimo tiempo. Sí, básicamente estoy metido en el tema. Pues, hace muchos años estamos metidos en el tema de la minería, básicamente una empresa consultora que hace temas de minería, básicamente. Entonces estamos ahí metidos, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Así que conocemos un poquito más de qué hay en la minería, ¿no? Y tratamos de, digamos, generar discusión o debate alrededor de cosas que probablemente piensan que ya se han dado por, digamos, por sentadas, pero bueno, siempre hay que discutir en el tema de minería, ¿no? Sobre todo alrededor de la sociología en la minería. Hay una cosa que uno dirá que tiene que ver la sociología con la minería, pero básicamente la minería ha sido una especie de... Hay nuevas clases medias emergentes alrededor de la minería y eso evidentemente cambia de rostro y pasa que la sociedad, sí, claro que sí, claro. Tú vas al corredor minero del sur y te vas a dar cuenta que hay una nueva sociología, ¿no? Una nueva sociedad. Es una sociedad que emerge, una sociedad con nuevas demandas, con nueva representatividad, una sociedad un tanto informal, a veces ilegal, una sociedad que básicamente mira con resentimiento o mira con, de alguna otra manera, con ojeriza a Lima, que la identifica con la clase política y que termina votando. Finalmente la burguesía emergente termina votando por radicalismo, ¿no? Se podría decir que o sea, es una nueva clase social que crece de espaldas al sistema, ¿no? Sí, Desconfía del sí, sistema. básicamente desconfía Por del eso es tan sistema. difícil también formalizar esa situación. Exactamente, ¿no? exactamente. Lo que pasa es que en el Perú hay un problema de formalización y es un problema básicamente de modernidad, porque la formalización es un problema también de modernidad. Entonces, en el país lo que hace falta es un gran proyecto de modernidad para justamente construir una sociedad formalizadora, ¿no? Entonces, tienes 70%, tienes 80% de la PIB, entonces tienes a un país básicamente subsumido por la informalidad, entonces tienes a un país premoderno en el sentido, digamos, económico del asunto, ¿no? Entonces, lo que hace falta es un gran proyecto de modernización al país que tenga básicamente como uno de los puntales
es reconciliar los dos países, un país informal y otro país formal, ¿no? Hace un tiempo, digamos, el drama de la minería se centraba en la zona de La Pampa, en Madre de Dios y tal, y de pronto un día se apagó eso, no sé qué sucedió, y se abrió el tema de Patás. Y para la gente, ahora todo el tema que tiene que ver con minería ilegal o minería informal tiene que ver con Patás, pero al mismo tiempo ayer han prendido fuego a un vehículo en Las Bambas. Sí, exactamente. ¿No? La cosa está Hay, sí, encendida por todos lados. hay un escenario poco difícil, un escenario de conflictividad bastante, ya no solamente latente, sino ascendente. La diferencia en Madre de Dios, por ejemplo, esto acaba, la diferencia en Madre de Dios es que el productor minero es también dueño de la concesión, en Patás no. En Patás el productor minero no es dueño de la concesión, muchas veces ha entrado a la concesión, muchas veces ha entrado básicamente a concesiones que son ajenas. Ahora están construyendo un relato de lo que se llama la minería ancestral, en que hay una minería, digamos, previa a la Constitución de la República, previa a las leyes de la República, a la constitución del país como Estado Nacional. Entonces hay una minería, digamos, ancestral que tiene mayor legitimidad que la ley del Estado y que se hace por comunidades indígenas originarias o comunidades campesinas originarias. Entonces es una minería que tiene mayor legitimidad, pero en el fondo lo que se quiere en realidad es tomar las tierras, legitimar las tierras con un nuevo relato. Entonces las tierras ociosas, las concesiones ociosas que le dicen, ¿no? Entonces hay mucho relato alrededor de la minería informal. Evidentemente no se le puede criminalizar, claro que no, pero tampoco puede ser romantizarlo. Lo que tienes que decir la verdad, y en el Perú hay mucha gente que sí quiere formalizarse, pero hay otra gente tampoco que no quiere formalizarse, y lo que son mineros ilegales que bajo el amparo del Reinfo hacen minería informal y toman la representación y la batuta de toda la organización. ¿Podrías más o menos definir o explicar un poco cómo es el tema de la minería ancestral, la minería informal, la minería ilegal? Porque Sí. Las diferencias. es una mezcla, la gente no sabe, se interconecta. Sí, la minería ancestral básicamente es un nuevo relato que viene básicamente Nuevo, sí, claro. eso es un relato por Bellido y viene por algunas derechas también. Es un poco... ¿Qué derechas? Un poco liberales, algunas cercanas al fujimorismo, otras cercanas a Renovación Popular, que los he escuchado hablando de minería ancestral, y eso es un término muy... Nuevo, ¿no? Sí, es muy nuevo, pero además es una especie de sustantivación de la minería, crear algo que no existe. Entonces, bueno, nunca ha existido minería ancestral. Además, en Patás no se ha hecho minería. Las propias crónicas dicen que no se ha hecho minería. O sea, en Patás hay minería a partir del siglo XIX, fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, hacia adelante. Pero no hay, básicamente, minería ancestral. Ya, pero hay una diferencia, sí, en lo que vendría a ser la minería ilegal con la minería informal. La minería ilegal es básicamente la minería que no se debe hacer en ninguna parte, la minería que está prohibida, reservas paisajísticas, ríos, etcétera. Claro, zonas protegidas. Protegidas. Claro, no puedes entrar pues, exactamente. no al sé, Manu no puedes al Manu, entrar, una claro, cosa así, claro que sí, ¿no? claro. Entonces, y la minería informal es básicamente la minería que no termina de formalizarse, que ha empezado procesos de formalización y que finalmente están en ese limbo de la informalidad. ¿Son demasiados pasos para formalizar una concesión, por ejemplo? No, lo que pasa es que el problema, y aquí viene el problema de Reinfo es un problema, básicamente, el Reinfo es un registro, es un Excel, ¿no? Que es parte de un sistema de registro nacional de formalización, pero lo que pasa es que el Reinfo tiene, digamos, varios puntos para poder formalizarse, varios pasos, y uno de esos pasos es que te pide a ti un contrato de explotación, y un contrato de explotación entre Jaisek, que tiene la concesión, y yo que tengo la labor. Entonces, tú tienes la concesión y yo tengo la labor. Y yo, para resolver ese problema, tú me tienes que dar un contrato de explotación firmado en un notario, etcétera, y eso me valida a mí como ya no minero informal, sino como minero formal. Pero además existen los instrumentos de gestión ambiental. Existen otras también, pero básicamente los dos puntos más débiles en el Reinfo están en los instrumentos de gestión ambiental, que tienen que ser dados por los gobiernos regionales. Ahora ya no a partir de diciembre, sino ahora está en manos de MINEM, pero durante 12 años estuvieron los gobiernos regionales. Ajá. Y por el otro lado tienes a estos acuerdos de explotación. Ahora, ¿por qué tú dices, por qué es tan difícil ponerse de acuerdo? Es muy difícil ponerse de acuerdo porque un dueño de una concesión no tiene incentivos, pero además tiene muchos riesgos darle a Carla, digamos, que es una minera que ha invadido esa concesión y
¿Yo por qué voy a darle? Dices, ¿no? Además, en ese país, tú sabes que ese país se puede hacer cualquier tipo de tropelía. Entonces, ese contrato de explotación lo puedes llevar, no sé, un habeas corpus, etcétera, y finalmente tú puedes quedarte con la concesión. Entonces, no hay confianza para hacer este tipo. Los únicos que han tenido esa confianza han sido las grandes empresas. Por eso, esta empresa poderosa tiene más de 300 acuerdos de concesión con 300 acuerdos de explotación con estos 300 mineros, ¿no? Ya, el tema de Poderosa a mí me llama mucho la atención porque, digamos, conozco un poco de lo que se trata la mina. En algún momento he conversado incluso con Pablo de la Flor. No tenemos ninguna relación, este es el disclaimer, ninguna relación. Pero, y Oye, entiendo también debo que... hacer un disclaimer, tengo una Sí, relación ahí. Sí, sí. Si no, tienes. No. Ya, tengo perfecto. relación. Entonces, pero el tema de Poderosa, dirían los abogados del diablo, digamos, que hay 3 minas en la zona de Patás, Marsa, ¿cierto? Horizonte, y la única que tiene problemas es Poderosa, que es precisamente porque Poderosa aparentemente trajo a las personas para que, a su concesión para que busquen en las bocaminas y las minas ociosas y tal. Luego estas personas no se fueron. Luego, aparentemente, buscaron gente para que la saque y luego toda esta circunstancia de violencia podría haberse generado precisamente por las personas que tienen esa concesión, ¿no? Mira, sí, eso es básicamente lo que se ha dicho, pero, a ver, primero, estas, de las 4 o 5 empresas que existen básicamente en la zona, ninguna tiene tantos mineros artesanales, entre comillas, informales, como las tiene Poderosa. ¿Por qué? ¿Por el tamaño de la concesión? No. Básicamente por una cosa muy puntual, que es el batolito de Patás. El batolito de Patás es la geología donde existen venas, básicamente venas de ley. Ajá. Entonces, la ley en esta parte es mucho más llamativa. Encuentras, ¿no?, más oro cada vez que te... ¿no? A ver, digamos, en algunos puntos encuentras cerca de 15, de 16%, hasta llegado a 20% por tonelada, ¿ya? Entonces, en Puno, por ejemplo, puedes encontrar a 4 o 5. O sea, Es abismal. Entonces, primero tienes más ley. Tienes el batolito de Patás. Segundo, tienes más mineros informales. Tienes más reinfos. Entonces, y además, Poderosa es mucho más grande. Entonces, evidentemente, vas a tener muchos más problemas. Ahora, eso no dice que las otras empresas no la tienen. La tienen, de hecho que sí. De hecho que tomaron, la vez pasada, 2 días antes de encontrarse a estos 13 mineros, hubo problemas con una de esas empresas que entraron a tomar. Entonces, sí las tienen. Lo que pasa es que no tienen, primero, no tienen lo que tiene el batolito de Patás. Segundo, no tienen tantos reinfos como los que tiene Poderosa. Y tercero, no tiene tantos mineros informales con reinfo. Entonces, aquí es una cosa más que de volumen y magnitud. No es un tema básicamente de por qué otra sí y esta no. Claro. ¿Me entiendes? Entonces, eso es un tema. Eso es un tema. Y el otro tema, básicamente, es que aquí sí ha habido un programa de formalización. Porque, ¿qué es lo que te pide el reinfo? El reinfo te pide a ti, mire, señor, usted establezca el contrato de explotación. Entonces, ante el fenómeno y ante la invasión, Poderosa ha dicho, mira, hay que hacer un programa de formalización. Ya no lo puede hacer el Estado, lo vamos a hacer nosotros. Entonces, yo me pongo de acuerdo con Carla, te doy el contrato de explotación. Pero, ¿qué sucede? Que viene a Carla, vienen las bandas criminales y le dicen, mira, Carla, a mí no me interesa. Pulpos, tal, claro. ¡Pac! Entro tú. Y ya, entonces Poderosa asume el problema tuyo con que tengas el problema ahí. Entonces, estás en tu concesión, han entrado otras bandas criminales a la labor. La labor está arriba, no está abajo, no está en la concesión. Entonces, evidentemente, ya tienes un problema. Entonces, no es que, otro punto que se ha dicho, no es que por la minera han llegado los demás, las bandas criminales, no es eso. En la minera, las bandas criminales han llegado porque evidentemente tienes allí una riqueza que está... Oro. Hay oro, hay oro fácil de Evidentemente sacar. tienes ahí Exactamente. oro. Ahora, Claro. no tienes minería ancestral allí. No tienes comunidades indígenas allí, no tienes pueblos originarios allí, no tienes, en fin, ¿qué no tienes? Que se está construyendo de alguna otra manera. Se está diciendo que hay pueblos originarios, a las rondas campesinas también dice que son pueblos originarios. ¿Quién establece esa narrativa? Dime, por favor. Llega Verónica Mendoza y se inventa. Sí, Verónica Mendoza. Lo que pasa es que los ¿Cómo antropólogos... se llama la del pelo de Cleopatra? La Mirta... Sí, Mirta, Vázquez, claro, claro. Lo que pasa es que lo que pasa es que los antropólogos de izquierda, y a mí como te digo, algunos economistas de derecha también, ya han empezado a validar esta narrativa de mineros ancestrales cuando mineros ancestrales no existe. ¿Entiendes? O sea, no Pero existe, tiene que no existir existe en la ley. vida, o sea, No, porque pero- si no, ¿de dónde sacaban el oro los incas? No. Eso es minería histórica. Lo que pasa es que hay una cosa distinta. diferencia? Lo A que ver, pasa es que hay una Es cosa que distinta. en los incas
no había minería como hay ahora. O sea, no existía este tipo de minería. No es que los incas eran una sociedad No, minera, claro, completamente distinto. Solo que se cuelgan de ese relato. Pero claro, tú dices, ¿pero qué pasa con los chimús? ¿Qué pasa con los mochicas? ¿Qué pasa ¿Verdad? con los najas? ¿Qué pasa con los paracas? Entonces, ¿que han hecho también minería? Sí, se han hecho también minería. Pero lo que pasa es que han hecho minería histórica, no han hecho minería ancestral. Minería ancestral le estás dando un estatus jurídico. Y para estar en un estatus jurídico tienes que dar legalidad, tienes que dar papeles, tienes que dar normativas, tienes que dar leyes, tienes que dar constitución, tienes que dar un marco, un Estado de Derecho. Entonces, eso no existe. La minería histórica sí se ha hecho y además los chimú, los mochicas, los incas corroboran de que este es un país minero. Entonces, existe una cosa que es minería histórica que no tiene que ver nada con lo que se llama minería ancestral, porque en la minería ancestral tú estás dando un concepto jurídico, antropológico y económico. Porque en la minería ancestral, ¿quiénes harían minería ancestral? Los pueblos originarios. Entonces, los pueblos originarios existen en esta zona, han existido en esa zona, yo creo que no. Ahora, En Patás, no hay, claro. No hay pueblos originarios. En Cajamarca las rondas campesinas se dicen que son pueblos originarios cuando no hay más lugar más mestizo que Cajamarca, probablemente, ¿no? Entonces, todos sabemos que ahí empezó de alguna u otra manera en 532, 16 de noviembre. Entonces, no hay lugar más, de alguna otra manera, no hay lugar más mestizo que Cajamarca. Entonces, podría haber, este concepto seguro se puede discutir, el concepto de pueblos indígenas, pueblos originarios. Tú puedes decir, sí, pero ¿qué tal con los no contactados? No, bueno, puedes discutirlo, ¿ya? Claro. Puedes discutirlo, pero en estricto senso no existiría o no existe minería ancestral porque la minería ancestral necesita papeles. Lo que podría existir es evidentemente la minería histórica, pero eso, decir que es minería ancestral, no puede ser. Lo que pasa es que están tratando de validar la toma de concesiones, porque hay tierras ociosas, entre comillas, y que estas tierras ociosas lo que servirían es básicamente para el acaparamiento de un sector en la minería, que lo que quiere es no dejar una lucha de clases, no dejar que los pequeños, digamos, desarrollen minería. Ahora, eso es otro tema que es importante, porque del 100% del problema, digamos, hay que poner el problema en porcentaje, ¿no? La gente no se está escuchando. Entre el 10 al 12% le compete solamente a las grandes mineras. Todo lo demás está en manos del pequeño y del minero, mediano, que normalmente tiene concesiones pequeñas y informal. medianas. Y que pero es que tiene concesiones legales. Ya, ¿entiendes? perfecto. O sea, el problema de las concesiones, básicamente, en el problema de la toma de concesiones, del 100%, 12% están dentro de la gran minería. No está el 100% de la gran minería. Esto derriba un mito o derriba un relato que dicen que las grandes mineras tienen una obsesión contra los pequeños y medianos mineros artesanales. Pero si tú te vas a los datos, son 3 o 4 mineras las que tienen el problema, grandes mineras. Todos los demás son los medianos y básicamente los pequeños concesionarios que tienen problemas con ellos. Entonces, si tú... Ahora, otro tema importante. Si tú dices que existen tierras ociosas, en la gran minería no puede existir tierras ociosas por una razón sencilla. Porque la minería necesita de exploración constante para poder seguir manteniendo la operación, ampliando la operación. Entonces, la exploración, lo fundamental en la minería es la exploración. Eso es lo fundamental. Lo que da vida a la minería es la exploración. ¿Y la exploración dónde se hace? Básicamente en concesiones. Entonces, en la gran minería no existen concesiones ociosas. Y la otra parte tampoco existiría concesiones ociosas por una razón sencilla. Porque todos estos tienen de alguna u otra manera contratos contratos de palabra, etcétera, con mineros informales. Entonces, disculpen, lo voy a decir, de verdad, lo voy a decir con nombre y apellido. Cuando Lucar dice, acá hay unas grandes mineras que lo que quieren es acaparamiento, eso es falso, eso es absolutamente mentira. Además, solamente el 5 o 4% del país, de todos los 56% del país, solamente el 3 o 4 está explotado el territorio. Entonces, no estamos hablando ni de acaparamiento, ni de sobreexplotación, no estamos hablando de nada. Estamos hablando básicamente, ni que son las grandes mineras, como te digo, en los datos matan de una u otra manera relatos, aunque este país no, pero... te hablan del 10 al 12% de que el problema está en la gran minería y todo lo demás está fundamentalmente en los pequeños y medianos. Así es que a quienes afectaría en realidad no serían a las grandes mineras, afectarían en realidad a los pequeños y medianos concesionarios, que van a tener problemas y que tienen problemas con los mineros informales o en vías de formalización. Claro, y si la gran minería tiene estos problemas, o sea, la gran minería con todos los recursos que tiene, los mineros más pequeños están contra las cuerdas, entonces. Pero tampoco esa narrativa es verdadera. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Poderosa es una empresa poderosa y Poderosa tiene problemas con mineros, por más que tenga todo el dinero del mundo, por más que produzca oro, por más que sea parte de una familia que de alguna u otra manera tenga posibilidades económicas, o sea, una familia más rica de Perú, pero tiene los problemas que tiene. Entonces eso te debe decir que ni siquiera la gran empresa como es esta
se puede deshacer de esto, porque es un problema, es un fenómeno que va más allá. Va más allá de ellos, ¿me entiendes? Va más allá de Poderosa, más allá de Horizonte, más allá de Marsa, más allá de Sumagol. Es un problema de informalidad en el país, es un problema de sistema de formalización en el país. En minería produce esto, pero también en el transporte, viste cómo los asaltan, cómo los extorsionan, también en el comercio cómo asaltan, cómo los extorsionan. La informalidad. En todas partes pasa ese problema. Entonces, ¿qué pasa? Que en la minería se traduce de esta forma. ¿Cuántas personas dirías tú? Me dan cifras como 3,5 millones de personas que tienen que ver con la minería en el Perú. ¿Es tan grande esa cifra? La minería más o menos tiene que ver cerca de vías de formalización informales, tiene que ver cerca de 300.000 personas de manera directa, 150.000 y cerca de 2.5 millones porque las multiplicas esa por 3 o por 4 o por 5, ¿no? Depende de quién está haciendo el cálculo, ¿no? Pero más o menos sería 2.5 millones. Entonces, tú dices, 2 millones, bueno, importante, es 1 millón de votos, claro. por lo menos acá, pasa la segunda bueno, vuelta, sí. entonces probablemente, ¿no? Entonces razón. aquí el problema no está en criminalizarlos, porque lo que no puedes hacer es criminalizar la minería informal, porque hay mineros informales que sí quieren formalizarse. Por ejemplo, tú ves a Cecilia Juicarrima, y siempre lo voy a decir, es una señora que ha venido desde abajo, que se ha formalizado y que está en una sociedad que se llama Sociedad Nacional de Minería, pequeña y etcétera, ¿no? Es una MIPE. Entonces, pero el problema no está en ellos, el problema no está en los mineros que quieren formalizarse, los informales que sí quieren formalizarse, sino en los ilegales que se aprovechan el paraguas de Reinfo para poder... Se disfrazan de informales. Se disfrazan de informales, pero no solamente eso, se arrogan la representación política de todo el sector minero informal, porque en este país la palabra informal se dice de muchas maneras, ¿me entiendes? A ver, que decir minero informal no significa de ser minero pobre. Claro. No, claro, uno se imagina una persona con un pico, colador con y una su pico. cucharita. Es otra claro. cosa que Lucar dice, no, lo que pasa es que no dejan crecer Que a los los mineros de claro. pico y pala. Oye, pero dime una cosa, a ver, minar un metro, minar en Patás, por lo menos en Patás sé los cálculos, pero minar en Patás un metro de socavón está entre 800 a $1,000. Necesitas para llegar a una beta necesitas entre 3 o 4 kilómetros, Ajá. 5 kilómetros. Multiplica Imagínate. 3 o 4 kilómetros por $800, convierte los primeros a metros y eso multiplícale por 800. Entonces, no es que sean mineros de pico y pala, que sean mineros informales o en vez de formalización no significa que sean pobres. En el sector minero hay gente que tiene mucho dinero, el sector minero informal, hay gente que tiene mucho dinero y que son capaces de pagar campañas, son capaces de traerse a mineros aquí, darles de comer, tenerlos todos los días, en fin, darles habitación. Hay mucho dinero en este tema, o sea, es una industria, pero como te digo, esta industria lo que no podemos hacer es criminalizarlos, pero tampoco podemos romantizar y idealizar que son los pequeños mineros de pico y pala, que son los pequeños mineros que están sufriendo Claro, los por hermanos los Ayer. abusivos. No, pues ¿ya? eso ¿Me no entiendes? está O sea, pasando, que claro. es David contra Goliat, eso no puede existir. Y aquí la representación política de la minería informal tiene que ser absolutamente sensata, honesta, técnica, pero además no llevar por los ideologismos, pero además no a llevar por otra cosa que es fundamental, por el dinero. Como tienen mucho dinero, entonces son capaces de pagarse bancadas, capaces de pagarse gobiernos regionales, entonces no dejarse llevar por el dinero. Por eso yo siempre he dicho que necesitamos un pacto entre todos los partidos políticos, un pacto contra la minería ilegal. Pacto para que ilegal, evitar... que incluya a los informales, Que además informales. deben ser los primeros en querer separarse de eso. Exactamente, que incluyen los informales para evitar que los mineros ilegales ya no solamente tengan representación en el Parlamento, sino que además participen directamente, porque mañana más tarde corremos el riesgo de que haya bancadas donde haya mineros ilegales en varias bancadas y tengamos mineros ilegales multipartidarios, ¿me entiendes? Podemos correr ese riesgo, entonces sin ninguna duda. corremos aquí, allá, y mañana más tarde podemos correr el riesgo en que este país se convierta como en Bolivia, como las cooperativas mineras, entre comillas. Las cooperativas mineras son las que ponen a los ministros de minas. Entonces, mañana más tarde corremos el riesgo de que en este país también, de alguna otra manera, estas narrativas, estos relatos nos lleven a que las cooperativas mineras, entre comillas, también puedan colocar a mineros. Mira, el día de hoy me he enterado, por ejemplo, hay un reportaje que uno de los mineros, dirigentes mineros en Patás, uno de ellos produce cerca, digamos, el último carro que he tenido, el último transporte que he tenido 100.000 soles en producción. Yeah. O sea, estamos hablando de gente, ya quisiera tener 100.000 soles. Estamos hablando de gente que tiene mucho dinero, que tiene mucha plata. Acá estamos pidiendo ¿Me yape. entiendes? Entonces acá uno está pidiendo yape y ellos en un día te pueden yapear todo el año que tú quieras, entonces, ¿me entiendes? Claro. Entonces, y pueden tener 5 Gaia Tubuya en horarios distintos. Entonces, aquí pasa eso, o sea, pasa de que se está romantizando
al minero informal, pero en realidad lo que estamos haciendo es que tampoco podemos criminalizarlo, pero sí que dar una representación política. Sí tenemos que dar ¿Quién es la representación política del minero informal? O sea, ¿cuál es la cara? ¿Una asociación? ¿La señora está Torreblanca? No. No, la señora Zucarima pero también está, por ejemplo, Confemín, por ejemplo, están Confemín, que están varios, ¿no? Pero Confemín no se sabe exactamente. Confemín tiene varios dirigentes, algunos dicen que sí. Mira, los mineros informales siempre decían, o en vías de formalización, siempre se decían que ellos estaban en contra de Reinfo. Pero están en contra de Reinfo, no sé si discurso para hacia adelante, pero yo lo único que veo es que al final no vamos a tener ley MAPE y vamos a tener extensión de Reinfo. Por ejemplo, el día de ayer ha salido lo que se llama el info hereditario, ¿no? O sea, bueno, esa ya es la máxima. O sea, es un trámite administrativo, lo conviertes en un derecho. Claro, no es temporal, ya es permanente, y además pasa de generación en generación. Y además no tienes ningún aliciente para poder formalizarte, porque tu formalización va a ser eterna, ¿me entiendes? Entonces, ¿para qué vas a seguir un proceso ¿Para qué vas a pedir tú, o sea, yo minero que trabajo a la labor, ¿para qué te voy a pedir a ti mi contrato de explotación cuando eso puede ser trascendente a mi vida? Porque es trascendente a mi vida. O sea, yo puedo morir y sigue trascendiendo el tema. Entonces, básicamente lo que hay es una complacencia de parte del sector minero en el país, el sector minero en el Estado, digo, con los mineros informales, con los mineros en vías de formalización, que en vez de darle alicientes, lo que están dándoles, cada día más le están dando salvatajes para que en lugar de formalizarse, lo que hayan es menos formalización, ¿no? O sea, está pasando lo que pasa con la economía. Sí, ahorcas al formal y al que se quiere formalizar no le das ningún incentivo para formalizar. No, claro, que está pasando lo que pero pasa. yo no conozco ningún país donde hayan cosas que se heredan. Ya, mira, ya teníamos bastante con Los Sedapal sindicatos. y con los de Corpac y todos unos Pero Perú chiflados, heredas, ¿no? entre Perú heredas, pero Perú heredas cargos. Imagínate, Tú imagínate. tienes Y derecho ahora de- esto, que ni siquiera es un permiso, sino es un registro de formalización, un camino. Exactamente, es un camino. Es un camino. Es una reglamentación, es un Heredas camino un nada más. camino. ¿Por qué? O sea, es un trámite administrativo que lo convierten en derecho, ¿me entiendes? De facto lo están convirtiendo ¿Pero en de derecho. dónde sale eso, Bueno, Iván? sale básicamente de la idea del ministro. Claro, el ministro de Energía y Minas. La penetración de los mineros informales Es ilegales. altamente probable que no quieran tener problemas. Como Ya, saben que y no van a entonces para tener ley callar MAPE. todo eso, Como sabes que claro. no vas a tener ley MAPE. Como sabes que el próximo año es el año electoral. Y como sabes que el gobierno no va a querer meterse en ese tema para nada, teniendo 0% de Dina Boluarte. Entonces, evidentemente, tú dices, oye, ¿sabes qué? Mira, con este tema nos bajamos todo y el Reinfo puede ser mañana discutible, no lo sé, pero ya a la gente, le damos a la gente en el gusto. Ya, y la Nos gente- sacamos de encima 2,5 millones de Sí, sí, personas claro que que sí. podrían ¿Me entiendes? chocar con Exactamente, nosotros en exactamente. nuestros Es eso, últimos ¿no? Es momentos. eso, es Entonces eso. ahora todo el mundo los quiere y además Nicanor seguramente va a conseguir plata para su campaña. Sí, Sin claro que ninguna sí. duda. Claro que sí, porque además no solamente en Nicanor, van a pagar en izquierda y derecha, en todos lados. O sea, el detalle no está incluido ahí, o sea, no está inclusive así. El detalle es que ellos pueden tener capacidad de hacerlo, incidencia política, claro que la pueden tener. Los mineros informales o en vía de formalización, te digo, no los ilegales. Lo pueden tener, pero que todo sea en el marco de la ley. Por ejemplo, en la ley MAPE lo que quieren es que no solamente colocar el tema de minería ancestral, también quieren reducir el tiempo de las concesiones de 30 años a 7. O sea, mira, en este país... En 7 años no han hecho ni un tren. Y No, vas a no, ver. no. Claro. Tienes 5 minutos para... En 7 años, mira, a ver, por ejemplo, una mina en Moquegua se descubrió en el año 93 y recién se hizo en el año 23. O sea, han tenido muchos años. Entonces, si tú reduces de 30 años a 7, lo que es en la minería, que es tan difícil además hacer operaciones, lo que estás quitándole es básicamente predictibilidad, certidumbre a un sector que es clave en la economía nacional. El 60% ¿Por qué de las invertirías producciones- si de repente me tengo que ir antes de, Si en 7 de años me lo recuperar? pueden quitar. Así es, pero ¿por qué invertiría si puedo invertir, por ejemplo, en Chile aquí nomás, en Australia, o puedes invertir en Canadá, o puedes invertir en otros países en Sudáfrica, o puedes invertir en África, donde te dan mayores posibilidades, porque tú conversas con el gobierno y el gobierno ahí no tienes conflictos, no tienes absolutamente nada. Entonces, ¿por qué invertirían allá? ¿Por qué invertirían en un país como este donde tienes conflictos sociales, trámites burocráticos, donde además tienes un Congreso que no te va... Además tienes congresistas y además tienes partidos políticos que no están a favor de la minería? El problema en el Perú, además, es la cuestión minera, de fondo. Porque, ¿qué pasa? Que en Chile fue Allende quien selló ese problema. Allende dijo un buen día, tuvo un meeting con su gente y le dijo, la minería, el cobre es básicamente pan de Chile. Y zanjó el problema desde la izquierda. Y nadie discute que en Chile no sea un país minero. Entonces en el Perú no se hace eso. Nadie zanja el tema. He vivido 5 años en Chile, nunca en mi vida vi un conflicto social que tenga que ver con el
con el cobre, ni con, o sea, absolutamente nada. La gente happy, tranquila, con su Están desarrollo. convencidos de que viven del cobre, pues acá... Pero o a sea, nosotros nos han contado que cada vez que tú encuentras una pepita de algo, al costado hay un apu. Claro, Y claro, justo claro que sí. pasa el riachuelo que tiene que alimentar a todos y el agua se va a ensuciar. O sea, hay una política, hay una narrativa, como dice Iván, que todo el rato inventa cosas así. Entonces en el Perú no podemos avanzar porque hay gente que vive de la pobreza de la gente. Sí, es el negocio, Vive de la pobreza es de el la negocio de la gente. antiminería, ¿no? O sea, el negocio de la minería es básicamente vivir de la pobreza de la gente, ¿no? Y viven muy bien, además, porque le pagan. La Fundación Ford acaba de darle 1.5 millones a cooperación, y 1.5 millones para que lo gastes en un año, son como 5 millones de soles, ¿no? No, Una y cosa también así. es una linda campaña claro, política, ¿no? Pues O una linda sea, campaña política, en fin, o sea, tiene esa gente que de alguna otra manera vive de ¿te esto, acuerdas ¿no? cuando Abu Gataz recibió Claro, los dineros claro, informales, claro, estaba claro. el dinero, le hicieron una hoja ahí a mano Así del es, así es, dinero así que es, habían así es. dado para la campaña de los Humala. Ellos dijeron que le habían dado, claro. Pero además hay otra cosa que es importante, porque en ese momento, ¿cómo es, no? La vida. O sea, en ese momento el precio del oro no estaba como el precio del oro ahora. Ahora está 3.100, 3.200 y va a llegar a 4.000 el problema es el precio del oro también, ¿no? Como que claro, ya sí, la incertidumbre te pone política, angurriento, la o sea. geopolítica ha hecho que evidentemente todo esté de cabeza y evidentemente los bancos centrales necesitan oro para poder de alguna u otra manera blindarse. Entonces, para eso los precios del oro lo que hacen es presionan hacia los países, entonces hay mayor demanda. Oferta y ¿Cómo, demanda. cómo ¿no? podríamos frenar que el dinero ilegal, producto de la minería ilegal, que es una minería criminal, entre en la política? Con trazabilidad. Primero, voluntad política. ¿Cómo se establece la trazabilidad del dinero? La trazabilidad se establece a través de SUNAT, a través de... Pero si es ilegal, pues te lo dan en la mano. No, claro, evidentemente se tendría que... Si la SUNAT haría su tarea, Y por lo toda menos esta se le gente no sonaría. friegues. El otro día la mujer está del cuchillo, no le han encontrado 100.000 soles en la casa. La gente tiene una cantidad de plata en la casa. Tú vas a mi casa y Completamente. para el arroz no consigues 5 lucas, El porque ab- todo es yape. completamente. El Porque abogado, todo es yape. el o sea, abogado de Dina Boluarte no andaba con 5.000 soles en la Claro, mano pagándole claro. a no sé quién. No, sí, sé 20.000 si- soles se encontraron. $5.000 para Cavani. 20.000 soles se encontraron en el baño en el baño. Claro, la gente tiene claro, así claro, ese- claro. somos- Es que, claro, mira, lo que pasa es que... Billetera gorda, no sé pasa cómo que se hay sientan. Lo que pasa es que lo que pasa es que, mira, ve, hay dos cosas en el país, ¿no? O sea, no hay un estudio de la informalidad de cuánto es su impacto, no hay un estudio ni siquiera de la productividad, porque para ser tú ilegal y ser altamente rentable tienes que ser muy productivo. No hay un estudio de la productividad en la ilegalidad. Y lo segundo es que no se entiende que, a ver, una vez yo estuve en una comunidad y me dijeron, yo tengo mis vaquitas y mis vaquitas están acá, y yo fui a ver las vacas y tenía como 200 vacas. Entonces, esto también es riqueza, ¿no? Por supuesto. Entonces, aquí lo que hay es una pobreza que no se ve, y una pobreza que no se ve, básicamente lo que está es, digamos, encerrada en esto de lo que se llama informalidad, ¿no? Lo que pasa es que hay una clase media que además de haber sido golpeada, es sumamente culposa. Entonces, uno piensa siempre, por ejemplo, yo que he vivido en Tumbes, en región, la gente, ay, la pobreza, y yo que he vivido en Tumbes, te digo que, por ejemplo, en Zorritos o en las zonas costeras, hay humildad, pero no es pobreza. O sea, esencialmente hay una forma de ver a los demás y el pobre siempre es un buen salvaje, ¿no? Entonces, pobrecito, el minero ilegal lo está haciendo porque no tiene un centavo y de repente volteas y ves una máquina que debe costar $1.000.000, que es como una Pathfinder que llega de Marte y es el aparato que usa el pobre minero ilegal para Lo que robar pasa es que mineral. decirlo así suena duro, pero en realidad hay gente que se aprovecha de la pobreza de la gente y que de alguna otra manera construye relatos y está convencida de que eso es así, ¿no? Y está convencida además ideológicamente, porque o sea, lo que pasa es que no entiendes todo esto sin lo que se llama el post-extractivismo. El post-extractivismo es una ideología que básicamente lo que te dice a ti es produce a ti, o sea, estamos en contra del extractivismo porque tú tienes que producir solamente lo que puedes consumir y podemos vivir del turismo, por ejemplo. Ya, Una muy bien, sociedad ¿no? agrícola que vive del turismo. Vas a llegar a, claro, comunismo primitivo y básicamente Claro. es eso, ¿no? Entonces, en este país estamos en una especie de culpa, ¿ya? De que por qué somos un país minero, y la segunda culpa es muy bien que se haga minería, pero yo sé que están contaminando, a pesar de que la gran minería tiene que estar sujetos a estándares sociales, ambientales y laborales por una razón sencilla. Porque tú vas a bolsa y en bolsa están los que se llaman estos memorias anuales de sostenibilidad. Entonces, tú dices, Jaisek tiene, por ejemplo, no sé, Jaisek maneja una cuenta de 5.000 abuelitos que viven en Ottawa y que quieren poner su dinero en una empresa minera. Entonces van y dicen, vamos a la memoria de sostenibilidad para ver qué ha hecho. Uy, esta minera no tiene memoria de sostenibilidad. Uy, me he enterado que tiene problemas allá. Ya, mandan a Iván Arenas, no sé, a una comunidad. ¿Qué problema tiene acá? Entonces,
la reputación de la empresa Ajá. minera cuesta mucho. Entonces, una empresa minera para poder consolidarse, para poder recabar dinero, tiene que ser lo más social y ambientalmente amigable. Pero al contrario, no puede ser. No tiene posibilidades porque es un valor intrínseco dentro de su negocio. Entonces, una empresa minera de la Para talla cotizar mundial en que existe en el bolsa, país, por ejemplo, para claro. cotizar en bolsa, necesita ingresos hoy en día y eso no puede engañarlo, ¿me entiendes? Necesita no contaminar. Hasta ahorita, por ejemplo, en Espinar se dice que hay mucha contaminación, pero lo que no se dice es que la contaminación básicamente es una contaminación geológica, porque todo el sur peruano es básicamente volcanes y todo el sur peruano es mineralizado, es altamente cobre. A ver, tú vas a la montaña de 7 colores y te vas a dar cuenta que la montaña de 7 colores es básicamente mineralizada y los colores son así. Son Claro. los colores de los minerales. pues, claro. ¿Me entiendes? Entonces tenemos un sur mineralizado. Claro. Entonces tenemos mucha minería y ¿qué pasa? Que hay muchos relatos en contra de eso, hay mucha narrativa en contra de eso y mucha gente que se beneficia de esa narrativa y que finalmente termina pues, Ciertas viviendo bien, lagunas viviendo que bien. están contaminadas por el mismo polvo. Sí, claro que sí. Que natural de años de que hay polvo ahí. A hay ver, en polvo de Conga, minerales. en Conga, ¿tú qué podrías, A ver, la trucha es uno de los animales que más posibilidades tiene para vivir en un lugar mineralizado, la trucha. ¿Verdad? ¿Ya? Entonces, ya que, pero en Conga, a ver, ¿qué puedes descubrir? Porque en Turquía no hay trucha. Entonces, ¿por qué? Porque hay mucha contaminación, demasiada contaminación. Entonces, ahí no puede vivir nada, ¿no? Y finalmente ahí la técnica puede resolver, la ciencia puede resolver el problema. Pero cosa que no se hace también, o cosa que se ha inventado un relato en contra de eso también. Entonces, aquí lo que hay es un problema en el país, y uno de esos problemas es no reconocerse como un país minero, un problema de tener la culpa de ser un país minero, bueno, lo hacemos, pero contaminan, y tercero, es que básicamente tenemos una izquierda peleada con la minería, y no somos una izquierda como Chile, que sabe de una u otra manera tratar sus recursos, sus fuerzas productivas, y convertirla básicamente en reducción de pobreza, en infraestructura, en más inversiones, ¿no? ¿Cómo hacemos para que funcione algo como el Reinfo y que de verdad las personas que viven alrededor de la minería no pierdan, ¿no? En esta circunstancia? No te digo el minero ilegal, el vivazo, o sea, Ah, caramba, esto es sí, no, Lo tomé con ánimo de agua, Bueno, es un vino Así blanco. voy a hablar más. No, está rico. Bueno, volviendo al tema, ¿qué hacemos para que porque un poco me preocupan los que son millonarios y que están en el tema, me preocupa la población que se puede ver Sí, 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 afectada claro. si es que la norma se pone muy dura, pero al mismo tiempo también se ven afectados por los ilegales, ¿no? Hay que declarar en emergencia la formalización del país. ¿Ya? Hay que consolidar proyectos pilotos. No es lo mismo la minería informal y ilegal en Patás que en Condorcanqui. No hay que consolidar lo que se llaman esos acuerdos de exploración o de explotación, perdón. Hay que tener, por ejemplo, la zona de Patás es una cosa bien, porque tú ves el mapa, ¿no? Y el mapa que ves, el Marañón. O sea, el gran río que cruza varias regiones en esta parte, San Martín, Lambayeque, Cajamarca, tiene tributario. El Marañón es básicamente el río de la minería. Ciro Alegría decía que Marañón era la serpiente de oro, hay un libro, Claro. hay un cuento sobre eso, no cuento cuentos demás. Pero además es la serpiente de oro. Todo lo que está a costado del Marañón, todo tiene minería. Ajá. Pero además el Marañón conecta con San Martín, conecta con Huacrachucro, que está en Huánuco, donde hay un lavadero de oro, narcotráfico, viene el narcotráfico, Tocache, Huacrachucro, y se va por toda este serpiente de oro. En esta serpiente de oro llega hasta San Ignacio, en San Ignacio también encuentras minería, en Jaén también encuentras minería, en Condorcanqui, el río Nieva es tributario del Marañón, encuentras en Loreto, este es un gran río, la serpiente de oro, tiene oro y tiene narcotráfico. Entonces, mirar la geografía de Perú, y mirar la geografía de Perú te implica además de eso, te implica tener una mirada de corredor. Eso es un corredor minero donde hay minería, un corredor minero donde hay minería ilegal, pero además narcotráfico. Entonces hay que Claro, mirar la un poco minería ilegal geografía, además ¿no? se ha hermanado con el narcotráfico, ¿no? Sí, sí, O sea, sí, claro, por ahí claro. se lava la plata. Claro, la minería ilegal. Claro. A ver, ¿quién va a invertir? Bueno, salvo los dueños de las plantas, pero ¿quién va a invertir en un metro cuadrado de...? A ver, Claro. una planta... En Patás hay 52 plantas, en el distrito de Patás hay 52 plantas procesadoras de cianuración. O sea, una planta tranquilamente te puede costar entre 3 millones a 10 millones, depende del nivel de producción de soles. Entonces,
hay 52 plantas. ¿De dónde pega también sale tanta plata? Claro, ¿no? Entonces, claro. hay gente que está invirtiendo. O sea, esa gente que está invirtiendo puede venir de la libertad, como puede venir también de las rutas de narcotráfico. ¿no? Iván, Entonces, hay ¿podemos muchísimas retroceder en esto que han publicado en El Peruano de que el reinfo es hereditario? No creo que no, hasta ahora no. No hay voluntad, además, el Congreso no lo ha dicho así. No sé si ¿Pero qué va a Congreso va a decir Salguana? Salguana no puede decir mucho, ¿no? Pero la Comisión de Energía y Mina tampoco, porque la Comisión de Energía y Mina... acuérdate tú- ¿Presidida por Diana González? No. ¿Quién es? Está el presidido presidente? por Paul Gutiérrez. Acuérdate que Paul Gutiérrez fue el único congresista que se acercó a Pedro Castillo cuando Pedro Castillo dio el golpe de Estado. O sea, Ajá. a Pedro Castillo lo encuentran con un congresista, y el congresista que lo encuentran es Paul Gutiérrez. Y Paul Gutiérrez es presidente de la Comisión de Energía y Minas. Y Paul Gutiérrez tiene amigos operadores en estos mineros informales, pero además él le da mucha cobertura a esta narrativa que se llama minería ancestral. Paul Gutiérrez viene de la izquierda, Paul Gutiérrez viene de esto que se llama el bloque magisterial, el bloque de los profesores. Entonces, tienes a la izquierda, básicamente, Sumamente en sus manos, posicionada. sumamente posicionada, pero además tiene una miopía. Ajá. Miopía de los sectores supuestamente pro inversión, de darles a la Comisión de Energía y Minas a la izquierda, porque eso ha sido, mira, ya sabes que a mí me das la Comisión de Es Constitución. que es en la negociación, Y pues. yo te doy la Comisión de Energía y Minas, y falso, o sea, porque te estás dando la comisión más importante, una de las más importantes económicamente, dame a mí el presupuesto, ¿no? Bueno, Ya, pero yo te doy la a ti votación por el reinfo, la anterior, porque ahora lo han prorrogado porque les da la gana, pero la anterior... Estuvo apoyada por todas, multipartidaria. Me dio miedo y yo le preguntaba a algunos y es como, oye, venía como parte de un combo, o sea, es parte Sí, claro, de claro ya, que sí. justo en la negociación está a votar a favor del reinfo. Así es, mira, lo votan a Rómulo Mucho, porque se entendió que la ley que presentó Mucho se entendió que solamente tenían 6 meses de plazo, y si no tienes 6 meses de plazo ya fuiste. Eso es lo que se dijo a los mineros. Y entiendo yo que la ley que se va a presentar ahora tiene ese mismo párrafo, pero presentada por Paul Gutiérrez esta vez. O sea, tiene ese mismo Igualito. párrafo, tiene el mismo párrafo. Yo he visto la ley, el proyecto de ley, también, y tiene, salvo que ponen, por ejemplo, formalizan al minero ilegal, porque hablan ya de minería informal, y dicen que todo minero informal es aquel que no haya empezado un proceso. El único que no ha empezado un proceso de formalización es ilegal porque no lo puede. Todos los demás están en reinfo. Y luego de eso, va el tema de minería ancestral. Entonces, pero todo lo demás está copiado. Entonces, Quizás eso- en el próximo congreso. O sea, no, el próximo congreso no, de repente en la próxima mesa directiva, si es que no negocian de nuevo, que la izquierda tenga las manos puestas en la comisión de Pero minería. ¿quién sería? O sea, porque tendría que ser una verdad. Como tú dices, tendría que es ser- multipartidario. Tendría que ser, claro, tendría que ser multipartidario, tendría que ser APP, y yo no creo que APP lo quiera hacer, porque APP está hasta los... A ver, la única forma de entender el crecimiento de la minería en Patás es por la informalidad. Ujú. Informalidad que estaba en manos de quién. Los procesos de formalización estaban en manos de quién. Del gobierno De las regional, de direcciones, César las gerencias Acuña, que regionales. ¿por qué no lo dejan viajar Exactamente, más? de Acuña. Entonces Acuña es el responsable político de que exista mayor informalidad. ¿Pero qué te dice? No, lo que pasa es que a mí me han dado poco dinero y poco presupuesto para formalizar. Mentira, porque eso lo puedes hacer tú con un proyecto de inversión pública. le importa Tú puedes un sacar con un pepino. proyecto de inversión pública para la formalización, lo puedes hacer, pero no has querido hacerlo. Siempre me han preguntado cómo empezó la fortuna de los Acuña. En fin, Todo el Perú, gracias todo el Perú. Iván querido No, por muchas haber gracias, estado gracias a acá. ustedes. Pero antes de terminar el programa quiero comentar un par de noticias que me han impactado ayer y hoy. Primero, ayer estaba comiendo donde mi mamá almorzando y de pronto salió que habían disparos en el Jockey Plaza y resulta que era un par de imbéciles peleando, que uno disparó una como gas pimienta y no sé qué. Y total que han podido generar una estampida, un accidente terrible en el Jockey Plaza, la gente histérica pensando, porque obviamente somos peruanos y somos limeños y cualquier disparo que escuchas piensas que es contra ti o que son sicarios. Y resulta que los tipos los metieron en la comisaría y salieron ipso facto. Era una pelea, hay muchas hipótesis que de Una celos. pelea de coqueros debe haber sido, Pero- porque ¿quién diablo se pone a pelear y se agarra a balazos ahí? Y además oye, tú escuchas balazos todo el día, las noticias son horribles, y estás en la calle, en teoría tranquilo, Claro, en un relax, centro en el comercial. centro comercial. Y escuchas una explosión, ves algo que se mueve y te vas a asustar. O sea, no tienes que escuchar realmente balas o ver esas cosas. Lo que Terrible, te ¿por qué dice lo sueltan? La angustia en la que vivimos, pues. Pero Total. ¿por qué lo sueltan así de fácil? O sea, es sencillamente, ahí está el comunicado. Dale, por favor, Iván. Y la otra noticia que me ha impactado es que hace como 2 semanas se escaparon unos chicos pero de Maranguita. A mira ver. el comunicado. El comunicado, escúchame. Plaza, no está Claro, justificado. en Word, claro, es lo que más se desespera, que no esté justificado. Horrible, pero oye, si el Jockey Plaza no puede hacer un buen comunicado, ¿qué les estás pidiendo a los informales, a los mineros informales? El Jockey Plaza, mira.
Sí, ya, es como para salir. Su equipo de PR lo ha hecho mal, creo. Claro, claro. Era domingo, Era seguro domingo, no estaba estaba de trabajando vacaciones, nadie. claro. Pasan las mejores familias. Bueno, lo siguiente es que estos chicos que se escaparon de Maranguita, uno volvió a delinquir, ¿no? A balazos, no sé qué, lo meten a la clínica y lo han vuelto a meter a Maranguita y el tipo tiene 19 años. ¿Pero te das cuenta cómo funciona el sistema? O sea, el sistema se soluciona solo. Se escapan unos patas y no tienes que buscarlos. Solitos caen robando de nuevo y vuelven. O sea, Se nota que el proceso de rehabilitación claro, es bueno, ¿no? impresionante. Estamos- Y ahí, mira, hay un gran error. Resocialización. Y ahora estaba leyendo bastante sobre eso, que hay todo un problema con el paradigma de la cárcel. Porque en teoría tú encierras a alguien, ¿para qué? Para mejorarlo. Para mejor, o sea, pero, Se supone que para castigarlo. Yo claro, soy pero idea entonces- castigar. Pero ahí hay un problema, porque metes a la cárcel a alguien para enseñarle a vivir en sociedad. Pero para enseñarle a vivir en sociedad, lo aíslas de la sociedad. Entonces, eso no va a funcionar nunca, pues. ¿Qué O sea, quieres? no, está mal. O sea, Ha salido el otro día López Chao a decir que tienen que cantar No, más pues, canciones, uno, que no sé qué. no o lo- sea, el pata está totalmente en la luna. primero tienes que cambiar el tema de reinsertar. O sea, a un sicario no lo vas a reinsertar No, en la puede, sociedad. claro. A un pirañita, a alguien, pucha. Un tal vez chibolo se que podría- ya recibió 200 soles por asesinar a una persona, Claro, yo creo que no lo vas a es reinsertar. bien eso es muy difícil de componer, Entonces, ¿no? tienen que cambiar ciertos paradigmas en el tema del derecho penal, ojo. Porque también no vas a comenzar a meter a la cárcel a todos. O sea, que No tenemos cárceles, nadie está construyendo ninguna. no hay espacio en Chayapalca. No, y además, vea, quieren meter a los Me adolescentes. da risa porque se supone que lindo es nuestro país y cada vez que alguien quiere torturar a una persona la manda a Puno. O sea, Claro que- no entiendo muy bien de qué se trata eso, pero como, hay que mandar, he visto candidatos que dicen, hay que mandarlos a la punta del cerro. Oye, qué chévere Claro. que eres con tu propio país. Con todos nuestros cerros, Claro. ¿No? O sea, es como, ¿y por qué las personas tienen que convivir ahí? Y lógicamente, como hablábamos el otro día con Erasmo Reina, la gente no quiere pues que en su barrio construya uno Maranguita, ni que te hagan un Piedras Gordas en Barranco, ni nada. Pero lo que tienes que hacer es aprender a negociar, y si no tienes tiempo para hacer cárceles, pues construye nuevos pabellones, amigo. O sea, hay cabezas de organizaciones criminales que no pueden estar al lado de las demás personas. No tienen que irse a Chayapalca. Construyes un pabellón nuevo y lo metes ahí, que no se comunique con nadie. Pero para eso tenemos que reformar todo. Me pregunto por qué diablos este chico de 19 años no va a Luri. ¿Por qué no se va a una...? O sea, si este pata ya estuvo adentro de Maranguita, salió y siguió delinquiendo, ¿por qué tiene que seguir siendo un menor de edad para nosotros? Y algún abogado sabrá esa entelequia, ¿no? O sea, el niñito muerto que el otro día en el bus con su madre que tenía 6 años, él no tuvo la suerte que tiene este criminal. Entonces, ¿por qué estamos haciendo eso? Yo sé que suena un poco porky, un poco Philip Butters, pero lo digo en serio. O sea, no podemos seguir tratando a los criminales como si fueran mansas palomitas que tienen que... Nosotros además tenemos que pagarle su jama y su casita para que vuelvan a la sociedad a seguir agarrando a balazos yo creo que personas. más suena a sentido común que a Philly Butter y a Porky. O sea, me parece que la polis es fundamental y me parece que de alguna otra manera la supervivencia del Estado pasa justamente por tomar medidas Por tu drásticas. seguridad. O sea, Por tu la seguridad. policía tiene que ser una policía democrática, como lo ha sido siempre, como lo fue la del GEIN, como fue la inteligencia, una policía democrática que puede capturar a los delincuentes sin derramar sangre, sin disparar una bala como hicieron Abimael. con Abimael, sin romper un vidrio, ¿ya? Esa es policía democrática, basada en inteligencia. Y finalmente también la justicia tiene que ser igual para todos. Esa es la base de la democracia. Si yo mañana me agarran cruzando la pista y me voy presa para siempre, y el pata sale inmediatamente porque ha disparado una cosa en el Jockey Plaza, la justicia no está siendo pareja. No tiene ninguna lógica. Y si no es pareja, no hay democracia. Y la gente no confía en la política y al final todos nos vamos al carajo. Te veo muy Eso es lo que va a pasar. Te veo muy agustiniana. ¿no? Cuando hablas de la justicia, cuando hablas de tal, o sea... ¿Qué diría San Agustín? Cuando se escapan la bestia hay que matar a la bestia. Así es, San Agustín. Agustín, y además o sea, Agustín no reconocía a la sociedad romana como política porque decía que básicamente que la polis era justicia y la única justicia que le da es Dios, ¿no? Es una cosa así. Entonces, por eso los romanos no eran una sociedad política, ¿no? Per se. Eso de que decía. Que hay una ciudad de Dios, esta que se llama. Decía. Bueno, Muchísimas un gracias, poquito- Iván. un poquito- Gracias a las personas que nos han escuchado. Ya saben un poco más sobre minería ilegal, minería informal, Reinfo, lo que tiene que pasar en nuestro país. Gracias, Fernando Cabanillas, del sector 31, Antenor Orrego, de San Martín de Porres, por haber saludado. Gracias, Lucho Mora. Gracias a mi vieja por haberme hecho. Nos vemos el Gracias, jueves. mamá, por defenderme de Gracias, Lorena. Iván. Chao. Uy, high dignidad. Chao.